Welcome back to ABC News Live. First, we have breaking news. A New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, Aaron, what went into this decision? This is a 323-page opinion from the Appellate Division's First Department, and the judges are not. En determinados procesos, lo que llama la atención no es la sentencia, sino la forma en que los mecanismos institucionales comienzan a funcionar fuera de su ritmo habitual. En la mañana de un jueves de enero, los registros del Tribunal Estatal de Nueva York revelaron la formalización de un procedimiento de ejecución patrimonial contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, basado en una condena anterior por fraude civil. La solicitud de registro, presentada en el condado de Westchester, establece un vínculo directo entre la decisión judicial y los activos inmobiliarios de alto valor que pertenecen al presidente, incluidas propiedades como el Trump National Golf Club y la denominada Seven Springs Estate. Aunque este tipo de acciones forman parte de la rutina del sistema judicial, el contexto específico de este episodio, que involucra a un jefe de Estado en ejercicio, rompe con la previsibilidad institucional que se espera en procesos de esta naturaleza. La activación del mecanismo legal de confiscación de bienes no se limita a un efecto, inaugura una nueva fase de materialización práctica de un juicio ya concluido, cuyo impacto se extiende mucho más allá de las cifras atribuidas a la multa. El aparato legal pasó a operar con el enfoque en la efectividad de la decisión, y no solo en su validez. El camino hasta este punto ha estado marcado por una sucesión de denegaciones judiciales a los intentos del equipo jurídico de Trump de modificar las condiciones de la apelación. Tras ser condenado por inflar deliberadamente el valor de los activos con el fin de obtener ventajas contractuales, Trump fue sentenciado al pago de una multa superior a $450 millones. Para que su apelación fuera aceptada, la legislación de Nueva York exige la presentación de una fianza por un valor equivalente al de la condena. La defensa argumentó que tal requisito era inviable y solicitó una reducción del importe o una prórroga del plazo. Ninguna de las alternativas fue aceptada. El tribunal reiteró que el cumplimiento íntegro del requisito era una condición indispensable para suspender los efectos de la sentencia. Al mismo tiempo, los documentos presentados por la Fiscalía General detallan el envío de notificaciones a más de 30 empresas especializadas en la emisión de pólizas de fianza. Ninguna aceptó asumir el riesgo. Esto dio pie a que la parte acreedora iniciara los procedimientos de ejecución. La decisión de la Fiscalía de elegir el condado de Westchester no fue aleatoria. Además de la presencia de activos de gran valor, se trata de una jurisdicción en la que la tramitación de órdenes de embargo puede realizarse con rapidez siempre que se cumplan los requisitos procesales. Es en este escenario donde el proceso adquiere una nueva capa de complejidad institucional. La cuestión central deja de ser solo la validez de la condena y pasa a incluir la capacidad de un presidente en ejercicio para cumplir con las obligaciones mínimas exigidas para acceder a los instrumentos normales de defensa judicial. La presencia de bienes en el territorio estatal, combinada con el incumplimiento del demandado en relación con la fianza, activa una lógica de responsabilidad que no distingue entre figuras públicas y ciudadanos comunes. Según juristas consultados por medios especializados, la jurisprudencia estatal ofrece respaldo para la continuidad del proceso de ejecución, incluso ante la interposición de recursos,
en caso de que no se hayan cumplido íntegramente los requisitos legales. Esta constatación coloca al sistema ante un punto de inflexión. O bien los principios de igualdad y debido proceso siguen siendo válidos para cualquier individuo, o bien se establece, por omisión, una excepción institucional no prevista en la Constitución. Si usted sigue el funcionamiento real de las instituciones y busca comprender las ramificaciones detrás de las decisiones formales, vale la pena seguir este canal. Aquí, el enfoque es siempre el proceso, no la apariencia, sino la mecánica. A partir de ese momento, la disputa legal que involucraba a Donald Trump comenzó a movilizar no solo a los tribunales estatales de Nueva York, sino también a estructuras federales y operadores del mercado financiero que tradicionalmente interactúan con el sistema de garantías judiciales. Entre febrero y marzo, la ausencia de una póliza de fianza válida para garantizar la apelación provocó movimientos paralelos tanto en el ámbito judicial como entre las empresas del sector de seguros especializados. En total, más de 30 compañías fueron contactadas por el equipo de defensa de Trump, según los registros judiciales adjuntos al proceso. Todas ellas rechazaron la emisión de la póliza en los términos exigidos. Según los documentos, el patrón de rechazo unánime no se debió a la falta de interés comercial, sino a una evaluación sistemática del riesgo reputacional y patrimonial. Esta reacción uniforme encendió las alarmas sobre la capacidad real de liquidez y solvencia del acusado ante obligaciones judiciales de gran magnitud. El quid de la cuestión radica en el requisito legal conocido como fianza de apelación, una práctica consolidada en el sistema jurídico de Nueva York. La norma exige que el condenado, al recurrir, ofrezca garantías reales que cubran el valor íntegro de la sentencia para que la apelación suspenda los efectos inmediatos de la decisión. Este requisito tiene por objeto preservar la integridad del proceso de apelación e impedir que los demandados recurran indefinidamente sin riesgo material, protegiéndose durante largos periodos mientras mueven u ocultan activos. En el caso en cuestión, el Tribunal Estatal reafirmó que el valor estipulado para la fianza debía ser equivalente al importe de la condena, rechazando los intentos de la defensa de fraccionar, reducir o sustituir la garantía por activos de baja liquidez. Este rechazo fue interpretado por los analistas como una reafirmación del principio de igualdad de trato, según el cual todos los acusados, independientemente de su posición política, deben cumplir los mismos criterios objetivos impuestos por el sistema. Es en este contexto que el papel de la oficina de la fiscal general Leticia James cobra relevancia institucional. Al presentar la solicitud de registro del juicio en el condado de Westchester, la Fiscalía formalizó una intención ejecutiva legítima de convertir la sentencia en una acción concreta de recuperación de crédito público. La elección del lugar no solo fue estratégica por la presencia de bienes registrables, sino también jurídica. Se trata de una jurisdicción que permite el avance de medidas cautelares de embargo y posterior subasta judicial, en caso de que el acusado siga incumpliendo. El registro del juicio, conocido como Transcript of Judgment, es un instrumento previsto por la ley que permite al Estado notificar públicamente a terceros la existencia de una deuda reconocida judicialmente. A partir de este registro, cualquier transacción que implique los bienes especificados puede ser bloqueada judicialmente, creando un entorno de presión institucional que no depende de decisiones políticas o federales, sino únicamente de la ejecución de las normas procesales vigentes. La convergencia entre el Poder Judicial, los órganos estatales y los operadores del mercado
revela una capa estructural poco común en los procesos que involucran a figuras públicas de alta exposición. No se trata de una disputa interpretativa sobre la legalidad del juicio en sí, sino de la puesta en marcha de mecanismos estandarizados de cumplimiento de la sentencia. Lo que está en juego es la capacidad del sistema para mantener su funcionamiento regular, incluso cuando el acusado es un presidente en ejercicio. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el caso ha pasado a ser observado por instituciones jurídicas de otros estados y por entidades que supervisan el equilibrio entre los poderes en los Estados Unidos. Hay un componente pedagógico en el avance del proceso. La señalización de que los mecanismos legales no se suspenden ante la notoriedad del acusado y que la ejecución patrimonial puede llevarse a cabo sobre la base de los mismos criterios aplicables a cualquier otro ciudadano condenado por fraude civil. En este punto, los analistas han recuperado el historial de decisiones anteriores relacionadas con la organización Trump para comprender si existe un patrón recurrente de resistencia a las obligaciones judiciales. Entre 2019 y 2021, decisiones menores ya habían determinado la revisión de los valores declarados en los balances patrimoniales del grupo, basándose en discrepancias documentales. Aunque las cantidades en juego eran significativamente inferiores, el patrón de comportamiento identificado consistía en presentar valores inflados para obtener crédito y reducir artificialmente los valores a efectos fiscales. Una estrategia que, en términos jurídicos, constituye una violación de la buena fe contractual. Estos antecedentes, ahora reevaluados a la luz de la sentencia actual, refuerzan la percepción de que la decisión del Tribunal Estatal no surgió de forma aislada, sino que refleja una línea de análisis construida a lo largo de los años por diferentes instancias reguladoras. Para quienes siguen la dinámica entre el sistema jurídico y el poder político en los Estados Unidos, es esencial comprender estos detalles. Aquí, cada etapa del proceso revela no solo la situación de un individuo, sino el funcionamiento de los mecanismos institucionales bajo presión. A la luz de la información disponible actualmente, las ramificaciones jurídicas e institucionales de la ejecución patrimonial que involucra a Donald Trump aún se encuentran en una fase embrionaria, pero ya suscitan opiniones divergentes entre los especialistas en derecho público y los analistas de gobernanza institucional. Para algunos de estos observadores, la secuencia de decisiones adoptadas por los tribunales indica de manera concreta que el sistema jurídico sigue funcionando de manera imparcial, incluso cuando se enfrenta a figuras de gran notoriedad política. Según esta interpretación, el mantenimiento íntegro de los criterios procesales aplicables a cualquier demandado en acciones civiles, sin flexibilizaciones derivadas del cargo o la proyección pública del demandado, sería una demostración de que los principios estructurantes del Estado de Derecho siguen vigentes, incluso en escenarios de intensa exposición mediática. Otros analistas, sin embargo, destacan un posible efecto secundario de este mismo proceso: la posibilidad de que la ejecución en curso, aunque sustentada en fundamentos técnicos consistentes, sea interpretada por sectores significativos de la población como fruto de motivaciones políticas, especialmente entre grupos que ya manifiestan escepticismo respecto a la actuación del Poder Judicial. Esta división interpretativa se hace aún más pronunciada cuando se examina el impacto del caso sobre la figura de un presidente en ejercicio. Para algunos juristas, el hecho de que un jefe del Ejecutivo se vea obligado a justificar judicialmente la imposibilidad de atender una exigencia financiera y en ese contexto sea tratado de forma idéntica a cualquier otro ciudadano,
representa un precedente relevante en el ámbito de la práctica administrativa de los Estados Unidos. Por su parte, los analistas que se dedican a observar las tensiones entre los poderes ven en el episodio la exposición de un área poco delimitada del arreglo institucional, la coexistencia entre el ejercicio del cargo más alto de la estructura federal y la sujeción concreta a medidas patrimoniales impuestas por las autoridades estatales, con potencial para generar fricciones indirectas entre diferentes niveles de gobierno. Aunque la Constitución establece la autonomía entre estas esferas, no define instrumentos específicos para tratar las disputas patrimoniales que afectan directamente a un presidente en ejercicio. Esta laguna normativa, según algunas interpretaciones, podría ponerse a prueba si se avanzara hacia medidas más profundas, como restricciones severas o la enajenación de activos de alto valor simbólico o económico. El debate, por lo tanto, se organiza en torno a dos planos que se interpenetran. Por un lado, está la legalidad objetiva del procedimiento, sustentada por reglas claras que regulan los recursos y los mecanismos de ejecución judicial. Por otro lado, surge la dimensión de la legitimidad percibida, moldeada por la trayectoria política del acusado, la secuencia temporal de los acontecimientos y el ambiente de polarización que caracteriza el contexto actual. Hasta el momento, no existe consenso sobre cuál de estas dimensiones tenderá a prevalecer a medio plazo. Lo que ya se puede observar es que la tensión generada por este episodio trasciende el caso individual y pasa a integrar un escenario institucional más amplio. La hipótesis de que los bienes asociados a la imagen pública de un presidente puedan ser objeto de restricción judicial moviliza la atención en múltiples niveles, involucrando no solo a juristas, sino también a agentes del mercado, analistas internacionales y miembros del propio sistema político. Algunos análisis adicionales indican que el proceso en curso puede representar un punto de inflexión en la relación entre la construcción narrativa y la transparencia patrimonial. A lo largo de su trayectoria pública, Trump ha consolidado una imagen política fuertemente anclada en símbolos de éxito empresarial. La dificultad para presentar garantías líquidas suficientes para viabilizar un recurso en una acción civil pone esta narrativa en tensión directa con los criterios objetivos utilizados por el mercado financiero y el sistema jurídico. La cuestión va más allá de la simple evaluación de la solvencia, alcanzando la capacidad concreta de sostener, en la práctica, la estructura que dio base a su ascenso político. Para parte de los analistas, esta distancia entre el discurso y la realidad patrimonial constituye el elemento más sensible del proceso en curso. El escenario permanece abierto y nuevas decisiones judiciales pueden alterar el equilibrio entre las partes en cualquier momento. Dependiendo de los próximos pasos, el caso puede dar lugar a acuerdos intermedios, revisiones procesales o incluso iniciativas legislativas destinadas a regular situaciones similares en el futuro. Hasta ahora, lo que se puede afirmar con certeza es que las instituciones siguen reaccionando de forma continua a un episodio que se aleja de los patrones habituales, tanto por su configuración como por su escala. Para quienes siguen este tipo de debate y tratan de comprender el funcionamiento concreto de los engranajes institucionales, es esencial observar atentamente los próximos movimientos. En este sentido, el compromiso sigue siendo el análisis riguroso de los hechos, prestando atención a lo que revelan sobre el sistema en su totalidad.